Saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias a María Clara Galvis, experta en Derecho Internacional y Justicia Interamericana. Señora Galvis, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en NTN 24, bienvenida. Buenas noches a la teleaudiencia de NT en América Latina. Muy amable. Juan Manuel Santos anunció, y ya escuchábamos también a su canciller, que estudia seriamente retirarse del Pacto de Bogotá. Sin embargo, si Colombia se retira, ¿la decisión se anula? A ver, el derecho internacional prevé que un Estado puede retirarse de un tratado al cual se ha sometido. Y esa figura se llama la denuncia del tratado. Y cuando un Estado decide hacer eso, esto tiene efectos un año después, porque es un proceso que toma ese tiempo, hay que notificarlo al secretario general, a la Asamblea General, y solo al año de denunciar el tratado, este tendría efecto. Entonces, a los casos decididos con anterioridad, no tiene efecto retirarse de cualquier tratado internacional. Y entonces, con las buenas noches, ¿qué pasaría o cuál es el recurso que tendría Colombia? ¿Apelaría? ¿Existe alguna manera de pedir revisión del fallo? A ver, las decisiones de los tribunales internacionales y la Corte Internacional de Justicia no es la excepción, establecen que sus decisiones son inapelables y definitivas. Lo que establece la propia Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es la posibilidad de solicitar la interpretación del sentido y alcance del fallo. Esta es una etapa posterior al fallo donde un Estado puede pedirle a la Corte que interprete, que aclare, que diga qué quiere decir el fallo. No cambia el fallo, pero sí interpreta el sentido y alcance. Y hay otra alternativa, pero es muy excepcional, que es la solicitud de revisión, que solamente opera cuando hay un hecho nuevo que aparece después de emitido el fallo y que no se conoció durante el momento del trámite del proceso, y que justamente porque no se conoció durante el trámite del proceso, cuando aparece ese hecho nuevo, se puede revisar el fallo. Entonces, lo inmediato sería la solicitud de interpretar el sentido y el alcance del fallo que está prevista en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y esa última que usted acaba de mencionar cabría dentro de este caso? Sí, cabría, es una posibilidad que está dispuesta a los Estados partes en el litigio, a cualquiera de los dos que quieran solicitarle a la Corte que interprete alguna parte que por sus consecuencias o que el Estado considera que no es claro cómo se va a cumplir o qué quiere decir una determinada parte del fallo. Esa es una posibilidad que está abierta para Colombia y para cualquier Estado que se aparte en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Y le queda a Colombia la posibilidad también de no acatar el fallo? Jurídicamente esa no es una posibilidad. Los Estados, cuando ratifican o deciden hacer parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, se comprometen a que en el evento de que la Corte Internacional de Justicia falle un caso en el que ese Estado sea parte, cumplirán la decisión. Y eso está establecido en la Carta de la ONU, si no estoy mal, el artículo 93, 94, dice que un Estado miembro de las Naciones Unidas se compromete a que una decisión de la Corte Internacional de Justicia en un litigio del que ese Estado sea parte, el Estado se compromete a cumplirlo. Eso es una declaración que hacen los Estados al momento de ingresar a un sistema regional o universal como el caso de las Naciones Unidas. Y como la Corte Internacional de Justicia es la corte creada por las Naciones Unidas, esa declaración la hacen los Estados al momento de decidir ser miembros de las Naciones Unidas. Y entonces vamos hasta el final, ¿tendrían también que retirarse de la ONU? Pues yo creo que esa es la consecuencia, porque ser parte de las Naciones Unidas implica aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el evento de que un caso relacionado con ese país llegue a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia. Pero en ese escenario también, si llegara a pasar algo, si Colombia no acata el fallo, y en este escenario que estamos pintando, es algo hipotético, pero la pregunta vale, ¿recibiría Colombia sanciones de la ONU si no acata el fallo? A ver, sanciones en estricto sentido, les explico cuál es el procedimiento. Si en el evento hipotético de que un Estado decide no acatar un fallo, y esto supone expresar públicamente la decisión, la voluntad política de no cumplir, y yo creo que este no es el caso, en el caso de Colombia, pero suponiendo, haciendo el ejercicio hipotético que un Estado dijera no voy a cumplir con un fallo de la Corte Internacional de Justicia, otro Estado
puede acudir al Consejo de Seguridad y poner esa situación en conocimiento de este órgano político. Ese órgano político, el Consejo de Seguridad, puede analizar el caso y realizar recomendaciones en aras de que el fallo se cumpla. Y también a nivel interamericano, en el famoso Pacto de Bogotá, los estados previeron un mecanismo de que antes de llegar al Consejo de Seguridad se citaría una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para debatir el tema y buscar la manera de que los fallos se cumplan, porque la idea en el derecho internacional es que las decisiones de las cortes, de todas las cortes internacionales, se cumplan y se busca por los buenos oficios, por diálogos, por soluciones amistosas, que eso se cumpla. Si ya se llega al caso extremo de incumplimiento, pues están estos mecanismos de llegar al Consejo de Seguridad, pero eso ya es una situación bastante extrema y excepcional. Agradecemos a María Clara Galvis, experta en Derecho Internacional y Justicia Interamericana, nos acompañaba aquí en nuestros estudios internacionales. Muy amable. Muchas gracias a la teleaudiencia de NTN en América Latina. Gracias, muy gentil.